Y vamos a volver a leer Efesios 6:10 al 18. Dice así Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y lo que vamos a ver hoy, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalizando con lo que acabamos de decir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, la seriedad que esto tiene es de vida y muerte, porque estamos en una lucha de vida y muerte, y por eso se nos insta a este tema, a tener claro este tema de la armadura. Y a manera de repaso podemos decir que ya vimos el cinturón de la verdad, vimos la coraza de justicia, vimos el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y hoy vamos a ver la espada del Espíritu. Dijimos también que aquí se encierra todo un resumen de todo el evangelio. O sea, la armadura no es uno de los tantos temas de los que te habla la Biblia, sino que es un resumen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y también es una descripción del Cristo que tenemos. Esta armadura espiritual es Cristo. Si usted empieza a ver quién es la verdad, Cristo. Ese es el cinturón de la verdad. Él es nuestra verdad. Dijo: yo soy la verdad. Entonces la verdad es Cristo. Él es nuestra justicia. Así que cuando hablamos de la coraza, de lo que estamos hablando es de que Él es nuestra justicia. Cuando hablamos del calzado del evangelio de la paz, Él dijo: yo soy la paz. Yo soy vuestra paz. Yo no les doy la paz como el mundo. Yo soy su paz. Cuando hablamos del escudo de la fe, esa fe es Cristo, es Él en nosotros. Eso es fundamental entenderlo. El yelmo de la salvación, Él es nuestra salvación. O sea que tenemos aquí en la armadura espiritual un resumen, una forma de la expresión de Cristo para con su iglesia y para con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver la palabra. Cuando usted estudia el evangelio, usted sabe que Él es el Logos, Él es el verbo de vida, Él es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que Él dijo. Por eso lo que salió de la boca del Padre es el Hijo para nosotros. Ese es el poder que nosotros tenemos. La palabra de Dios en nuestras vidas es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo nos empieza a revelar aquí que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo menciona como la espada del Espíritu. Y hasta ahora todos los elementos que hemos visto de esta armadura han sido elementos de defensa. ¿Se ha dado cuenta? Todo para defenderse: un casco, una coraza, las botas o el calzado para poder defendernos, para poder caminar. Todo lo que hemos visto, pero llegando al final nos empieza a hablar de un arma de ataque, porque la espada es un arma de ataque también. La espada del Espíritu tiene doble característica, es tanto de defensa como de ataque. Podemos defendernos. Usted imagínese un soldado luchando. Cuando venía el golpe, ponía la espada para frenar el golpe de la otra espada. Pero también con la misma espada se podía ejercer un corte, ejercer un golpe sobre el contrincante. Y es aquí donde el cristiano verdadero tiene que saber cómo se usa la espada del Espíritu. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Cómo usar la espada del Espíritu. Si no tuviese que hacer daño o atacar,
hermanos, no tendríamos espada. El Señor nos hubiera dado coraza, casco, reciban los golpes, resistan, pero se nos dio una espada. Y esa espada tenemos que aprender a usarla. Esa palabra que el Señor nos ha dado, tenemos que aprender a usarla. Sería muy extraño tener una vida cristiana siempre defensiva, tratando de no recibir los golpes, escondiéndonos o resistiendo. La verdad que sería muy aburrido. Imagínense ir a la guerra, un soldado en la guerra que solamente vaya ¿qué? A resistir. No tiene sentido. Entonces se nos dio un elemento, se nos dio una espada para que nosotros podamos infringir daño sobre las tinieblas. Y es por eso que tenemos que entrenarnos en esto. Porque este es uno de los errores que más cometemos o cometen los cristianos. No saber usar la espada del Espíritu. Y Pablo lo exhorta a su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 2:15. Vamos ya a empezar a leer la Escritura. Le dice Pablo a su discípulo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo es presentarse a Dios aprobado? Y a continuación se lo va a decir: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que tenía que hacer un discípulo es usar bien la palabra de verdad. O sea, un discípulo no es el que dice, pastor, dígame qué hay que limpiar, qué hay que hacer. No, eso es. Discípulo no es el que ayuda a acomodar sillas. Discípulo es el que recibe la enseñanza, la palabra de un discipulador y pone en práctica, la sabe usar, la sabe ocupar. Por eso es allí donde tiene que estar nuestro interés, nuestro foco, nuestra fuerza, ponerla en saber usar bien la palabra de verdad. Porque si no usamos bien la palabra o no la usamos correctamente, dice allí que un día nos vamos a avergonzar delante del Señor. Le está diciendo que use bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque podemos estar aquí en la tierra, hablar sonceras toda la vida y después llegar y rendirle cuentas al Señor y el Señor decirnos, pero ¿qué enseñaste? ¿Qué leíste? ¿Qué entendiste? Él le preguntaba a sus discípulos, ¿cómo leen? ¿Cómo entienden la Escritura? Entonces, el prestarle atención a lo que el Señor nos ha dado, a la palabra, va a ser fundamental para el día que nosotros rindamos cuenta. Y la semana pasada hablamos de esto, de que vamos a tener que rendir cuenta un día. O sea, si hay algo que nos motiva es que un día vamos a estar frente al Señor para recibir recompensas, pero también vamos a rendir cuentas. No se olvide de esa parte, porque les decía yo, en mi teología lo que yo entiendo es que no solamente vamos a recibir galardones, también podemos recibir reprensiones. Y de hecho, el Evangelio habla aquí de quedar avergonzados delante del Señor por haber hablado cosas que Él no nos mandó a hablar. Hay un salmo que me hace recordar esto cuando le dice, ¿qué tenías tú que hablar de mis palabras? Si tú corrías con los ladrones, con los mentirosos, ¿qué tienes que tener mis palabras en tu boca? Imagínense, el Señor presta atención, ¿qué hablamos, qué decimos? Así que hermanos, prestemos atención en este tiempo de gracia, donde el Señor también, yo lo veo, y usted lo habrá visto juntamente conmigo, cómo el Señor en todos estos años nos ha ido enderezando en la palabra. Yo creo que, mire, todos podemos nacer de nuevo, conocer al Señor y podemos nacer. Hay gente que ha nacido nuevo en una iglesia católica, otros nacieron en los mormones, y el Señor los ha ido enderezando y los ha llevado por su camino, por la palabra correcta. Yo creo que puede pasar el tiempo, pero Él ha prometido, y ahí lo estudiamos hace unos meses, la preservación de los santos, cómo el Señor ha prometido que nos va a preservar y nos va a llevar por su camino. Cuando los creyentes estamos deseosos de conocer la verdad y librarnos del error, el Señor nos va encaminando y nos va llevando por la palabra correcta. Eso lo hace Él. Entonces nosotros confiamos en eso. Ahora tenemos que ser diligentes en saber usar la espada del Espíritu, y en eso nos vamos a entrenar en esta mañana. Pero si usted no es diligente, yo no soy diligente en prestar atención para cortar bien, para usar bien la palabra de verdad, dice que un día vamos a salir avergonzados delante de Él.
Entonces la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa palabra es mucho más que la Biblia que usted tiene en sus manos. Yo quiero explicar qué es la espada del Espíritu. Porque algunos dicen, todos hemos dicho alguna vez, acá tengo la espada y levantamos una Biblia. Pero no es solamente la Biblia escrita, la espada de Dios. La espada de Dios podemos decir que es la conjunción de dos cosas. Por supuesto, la palabra escrita que está en la Biblia. Esa palabra palabra es la palabra logos. Eso es parte de la espada. Pero también es la palabra revelada, que es lo que el Espíritu nos revela, porque está diciendo que es la espada del Espíritu. Si no te hubiera dicho la Biblia, pero te está hablando de la espada del Espíritu, es la conjunción de la palabra inspirada de Dios en las Escrituras, más el poder del Espíritu Santo que nos permite comprender esa palabra. Ahí tenemos una espada. Si no, tenemos un papel con tinta. Por eso hay mucha gente que tiene un papel con tinta llamado Biblia y no entiende nada. Necesita del Espíritu Santo. Necesita que esa Biblia de papel que usted tiene en sus manos se transforme en una espada. Ese es nuestro trabajo y lo hacemos solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces la Biblia sola no es la espada. Puede ser la Biblia, pero no es la espada del creyente. La Biblia revelada a través de un rema, esa palabra. ¿Por qué? Porque logos podemos llamarle a la palabra escrita, pero rema es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Por eso dice que Él nos dio el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Entonces allí tenemos espada. Si no, tenemos teología, tenemos letra muerta, pero si no está el Espíritu Santo, no tenemos espada. Entonces, es la palabra de Dios, y que es una espada para defendernos, pero también para provocar un ataque en la lucha espiritual. Debemos atacar, y ya vamos a aprender en esta mañana cómo se ataca con la Biblia, cómo se ataca con la palabra de Dios, cómo se usa una espada en el mundo espiritual. Entonces Pablo allí en Romanos nos revela esto que acabo de decir, Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Allí la palabra es rema, no es logos, ahí es la palabra revelada. Entonces no viene fe porque yo escucho sermones, viene fe cuando la palabra escrita o predicada es revelada en mi vida por el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo. Por eso hay tantos teólogos en el mundo que leen Biblia, explican Biblia, enseñan Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo. Entonces no tienen una espada, tienen letra. Y Dios diseñó esto, hermanos, para que nadie pueda utilizar su palabra si no es por el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que porque lee mucho la Biblia va a tener una palabra de Dios. Necesitamos tener una palabra revelada por el Espíritu Santo, y eso es algo que tenemos que aprender, que es a no solamente leer la Biblia, sino a meditarla. A veces que decimos, bueno, listo, voy a escuchar un sermón o escuchamos un mensaje, pero ¿sabe cuándo el Espíritu Santo empieza a revelar la palabra en nuestras vidas? Cuando nosotros decidimos meditar la palabra de Dios, que es la palabra escudriñar, que es pasar tiempo en soledad con la palabra. Es allí donde esa palabra es utilizada por el Espíritu Santo y comienza a ser revelada en mi vida. Por eso podemos escuchar cientos de sermones y no entender nada. Hay gente que escucha 10 sermones diarios y se pone el YouTube y puede poner a los mejores predicadores del mundo, pero no tiene una revelación de la palabra, porque no se trata solamente de escuchar un sermón, se trata de meditar, como hablamos alguna vez, ¿no? Es sacarle el nutriente a la palabra, y eso lo hace el Espíritu Santo cuando yo me dispongo a buscar en la palabra de Dios. No quiero decir que escuchar sermones es una pérdida de tiempo, pero si yo no estoy teniendo un tiempo de meditación de la palabra, de apartar un tiempo para la palabra, hermanos, me estoy perdiendo los mejores nutrientes. Habíamos puesto el ejemplo de aquellos que comen, después largamos todo en la letrina y hay una enfermedad, ¿no?, que no toma los nutrientes de la comida. Y a veces pasa eso con la Biblia. Leemos, escuchamos, pero no le tomamos los nutrientes. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que estoy tomando los nutrientes? Porque
La palabra es viva y eficaz, y cuando usted la está leyendo en el Espíritu Santo, es como una vida que comienza a salir de esas letras que usted está leyendo, y usted nota que verdaderamente es como una espada que te penetra en el espíritu, se te mete en tu interior y se te abren los ojos. Eso hace la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que no solamente es para ataque, sino que es para defensa. Necesitamos tener ese tiempo con la palabra. Si no lo estás teniendo, si no lo estamos teniendo, mi hermano, no estamos comiendo bien, no estamos teniendo el nutriente necesario, no estamos teniendo la espada, entonces no nos vamos ni a poder defender ni poder hacer daño a las tinieblas utilizando esta espada. Podríamos en otro momento hablar de la meditación, que es muy interesante. Una de las cosas que nos pasa a los pastores es que estudiamos mucho la Biblia, pero a veces meditamos poco, porque nos ponemos a estudiar y en el tema de armar estudios y preparar sermones, pero eso no es lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo es que puedas meditar en la palabra, que puedas apartar un tiempo para sacar los nutrientes para tu alma, para tu vida, para tu espíritu. Entonces a veces confundimos estudio con meditación de la palabra. Si no, hermanos, es ir a la guerra sin una espada. Entonces, personas que vemos a veces en las iglesias congregarse por muchos años, pero nunca pueden pelear la buena batalla, que es lo que Pablo nos está diciendo que tenemos que pelear. Entonces, para poderla usar, lo primero que tenemos que entender es conocer las características de una espada. Si usted hace algún deporte, no sé, se compra una raqueta de tenis o los que se compran una cámara de fotos que le gusta la fotografía, tiene que aprender todas las prestaciones que tiene el elemento que usted ha comprado para poderlo utilizar bien. Yo me acuerdo que compramos una cámara hace un tiempo y tiene tantas prestaciones, tantas cosas. Usted tiene que meterse al manual de instrucciones, al menú, ver todo, cómo se utiliza, porque todo está allí por algo. Y la pregunta es, si nosotros hacemos eso para una cámara de fotos, si lo hacemos para, no sé, para cualquier elemento que nos compramos, para ver cómo funciona un televisor o cómo funciona un proyector, ¿no lo haremos para ver cómo funciona la Biblia, cómo funciona la palabra de Dios, cómo funciona la espada que yo tengo? Entonces, por eso es que primero vamos a ver 7 características de la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de 7 características que tiene la espada, que es la palabra de Dios en nosotros. Primero, la palabra de Dios es lo que alimenta la vida espiritual del creyente. Usted tiene que saber que la palabra de Dios es su alimento. Que si no entendemos esto, va a ser como que no alimentemos nuestro cuerpo físico. Vamos a Lucas 4:4. Jesús respondiéndole les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra de Dios. De eso vivimos. Y vuelvo a hacer énfasis en lo que dijimos recién, no porque lea mucha Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y que me es revelada. Eso es lo que te alimenta, eso es lo que te nutre, eso es lo que te fortalece, eso es lo que nos permite infligir daño a las tinieblas para que las tinieblas suelten lo que el Señor nos ha mandado a liberar. Entonces, de la misma forma que alimentamos el cuerpo, necesitamos alimentar el espíritu. Cuando Pablo dice no apaguen el espíritu, ¿qué es lo que nos está diciendo? No dejen de alimentarlo. Cuando no alimentamos el cuerpo se debilita, el cuerpo no tiene fuerzas, el cuerpo no puede hacer ejercicio. Lo mismo pasa con nuestro hombre interior. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, nos volvemos unos religiosos que vamos a todos los cultos, a las reuniones, estamos en todos los eventos porque nos gusta estar con los hermanos, porque ahí tenemos amigos, pero en realidad no estamos haciendo para lo que el Señor nos convoca a que nos reunamos. Es muy triste ver en las iglesias que la gente se reúne por lo social. Acá están mis amigos y acá están las familias con las que me llevo bien. Pero ese no es el principal objetivo por el cual nos debemos congregar. Nosotros nos convoca la palabra, nos convoca el alimento. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, en su palabra, allí está el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver primero que nada para reunirnos. Nos reúne y nos convoca la palabra. Tristísimo que los jóvenes vayan porque oye, a ver si conozco una chica o un chico en la iglesia. No puede ser eso lo que moviliza a las personas a congregarse. Entonces, cuando no hay alimento, se apaga la vida espiritual
descuidamos la salvación, como dice el autor a los Hebreos, y sufrimos gratuitamente un montón de cosas. Acá lo que nos tiene que convocar es la palabra de Dios, hermanos. Por eso estamos aquí reunidos. Aquí es donde el Espíritu utiliza la palabra. En este caso puede usar al pastor o al predicador que esté en ese día para que se nos revele una palabra de Dios para nuestra alimentación. Segundo, la palabra de Dios es inerrante, infalible. Hace un tiempo hablamos y mencionamos esto en detalle. Ahora debemos entender que esa palabra es inerrante e infalible, dos palabras que tenemos que conocer. ¿Qué significa que es inerrante? La Biblia es incapaz de cometer un error. Usted tiene que conocer esa espada que tiene. Esa palabra que usted tiene allí en un libro o en 66 libros es incapaz de cometer un error. Y me refiero a los escritos originales. Todo lo que los autores escribieron, como los apóstoles y los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron y la palabra que escribieron no tiene errores. No hay error. Inerrante significa que no tiene error. Ahora, para hacer un contraste, nosotros como seres humanos, ¿podemos hacer algo inerrante? Sí. Nosotros podemos hacer una lista de supermercado que no tenga error. Yo puedo hacer un examen de álgebra. Yo creo que todos alguna vez se sacaron un 10 en la escuela, ¿no? ¿Por qué se sacaron un 10? Y porque no tenía errores. Eso significa inerrante, que no tiene ningún error. Pero nosotros somos inerrantes en periodos muy cortitos. Nosotros podemos hacer bien una lista de supermercado, podemos hacer bien un examen alguna vez, pero tarde o temprano erramos. Después nos sacamos un 8 y algunos sacamos un 3 y un 1. ¿Por qué? Porque teníamos errores. Es para que usted entienda lo que significa inerrante. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error, nunca. Entonces la palabra de Dios es inerrante, no contiene errores en cuestiones de práctica, en cuestiones de fe, en cuestiones de historia, en cuestiones de geografía y en cuestiones de ciencia. En los temas que la Biblia habla no tiene error alguno. Hay cosas que a la Biblia se le cuestiona o se le cuestionaban, y decía, no, pero la Biblia está equivocada en esto. Pero cuando fue avanzando la ciencia terminó constatando que lo que decía la Biblia era verdad. La Biblia tenía razón. Y Jesús lo abrevió en una sola palabra cuando fue tentado por Satanás, que le dijo, escrito está. O sea, Jesús no hubiera podido enfrentar a Satanás con algo que tuviera errores. Simplemente le dijo, escrito está. Esto no tiene error. Lo que está escrito es lo que está refutando lo que vos me estás planteando a mí. Así que nosotros tenemos que tener esa confianza en la Biblia, que la Biblia no tiene errores. Si la Biblia te está diciendo algo, tranquilo, allí está la razón. Dice Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra es recta, la palabra es fiel. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, no tiene ningún error, no hay mentira. Acá hay un pasaje que yo siempre lo tengo en mente, ¿no? Porque dice la ciencia que todos los planetas giran alrededor del Sol. Nos enseñaron siempre que todo gira alrededor del Sol, el Sol es el centro del universo. Pero es curioso que cuando Josué tenía que terminar una batalla, esto fue lo que dijo Josué al sol y a la luna. Le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces lo que se mueve, ¿qué es lo que es? ¿El sol y la luna o la tierra? Y eso está en stand-by, porque la ciencia todavía, bueno, hay una teoría, pero ¿sabe qué sospecho? Sospecho que lo que se mueve no es la tierra. Sospecho que lo que se mueve es el sol y la luna. Dijo, detente sol y detente luna. Ahora, ¿qué dicen los escépticos? No, es que en ese tiempo no tenían conocimiento, ellos no conocían de ciencia. Sí, pero la Biblia es inerrante. La Biblia no se basaba en el desconocimiento de los escritores. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo y cada palabra fue dictada con Dios. Puede que lo que se mueve es el sol y la luna y no la tierra. Por ejemplo, civilizaciones que la Biblia menciona, pero que no se habían encontrado. No, pero la Biblia menciona una cultura, es mentira, porque eso nunca se encontró nada. Pasaron los años, los arqueólogos terminan desenterrando una cultura. Acá se encontró todo lo que la Biblia decía. Eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo se van encontrando cosas a través de la ciencia que terminan siendo constatadas. La Biblia ya lo había dicho.
Eso nos va mostrando la inerrancia de las Escrituras. Y todo lo que todavía no se encuentre, dele tiempo. Todo lo que todavía no se descubra, dele tiempo. Nosotros sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es inerrante. Entonces, si algo no tiene errores, tampoco puede fallar y se vuelve ¿cómo? Se vuelve infalible. Dijimos que la palabra de Dios es inerrante e infalible. Infalible es un término superior. Infalibilidad es que la Biblia no te va a decepcionar si la obedeces. Es inerrante porque no tiene errores, pero es infalible porque te va a llevar a destino. Todo lo que la Biblia dice que va a acontecer con tu vida y a donde la Biblia te va a llevar, se va a cumplir. Así que es inerrante, pero también es infalible. Y si te guía a la salvación, si dice que te guía a la salvación, que te muestra cómo es el camino para ser salvo, si te está mostrando hoy en día a través del nuevo pacto dónde vamos a terminar con Cristo reinando por 1000 años, entonces eso se va a cumplir. La Biblia es inerrante, pero también es infalible. Va a cumplir para lo que ha sido escrita. Hay gente que se ha caído a un río por seguir el Google Maps. Uno se terminó en un lago, lo vi en una noticia, por no mirar el camino, por hacerle caso a Google Maps. Bueno, eso no pasa con la Biblia. La Biblia no te va a hacer terminar en un río, en un lago, ni en un lago de azufre y fuego. Te va a hacer terminar en la gloria del Señor, porque para eso te fue dada. Entonces, pasando en limpio, la Biblia no erra, es inerrante, y en los campos que la Biblia habla, tampoco. No se equivoca. Si la Biblia habla de historia, habla de reyes, habla de culturas, habla de imperios, todo eso, la Biblia no erra. Pero también es infalible en la dirección en la que nos lleva. Vamos a llegar a donde la Biblia dice que vamos a llegar. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mire lo que es la Escritura, mire lo que es la palabra de Dios. Convierte el alma. Hace que si nos sumergimos en la Escritura, nuestra alma, porque ahí no solamente te habla de conversión, de salvación, sino que te está hablando de que tu alma es transformada a través de esa palabra. Y el Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada, en horno de tierra purificada 7 veces. ¿Cuántos confían en la palabra del Señor? Si la Biblia dice, hazlo así, hágalo así. Si la Biblia dice, no te unas en yugo desigual, si la Biblia dice, no peques, si la Biblia dice, haz esto de esta manera, si la Biblia, todo lo que la Biblia te diga, hágalo. Hágalo, porque vamos a terminar en buen puerto. Estamos conociendo la espada que tenemos. Tercero, la Biblia está completa, la palabra de Dios está completa. Proverbios 36. Mire cómo se nos exhorta en Proverbios: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No le añadamos nada. Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es cualquiera de esos que vino, oh, Dios me reveló, Dios me dijo que te diga. ¿No está en la Biblia? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad si la palabra, como vamos a ver enseguida, es suficiente? Pero el hombre que hace, añade cosas. Por eso el gran movimiento apostólico y profético, ¿cuál es? Es que sigue viniendo revelación de la Escritura y le están añadiendo a la Escritura cosas que la Escritura no dice. Entonces es importante entender que la Biblia está completa. Apocalipsis 22:18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No le añadas nada, no le quites nada. No, esta parte no me gusta, como hacen algunos teólogos. No, esta parte hay que sacarla. Y la alta crítica, que es lo que hace, no, esto lo escribió, esto fue añadido. Siempre están buscando el pero, porque hay un versículo que les molesta, o algún pasaje de la Biblia que les molesta, entonces lo quieren sacar. Eso nosotros no nos enteramos, pero los eruditos, los estudiosos, los teólogos, en los grandes seminarios del mundo están discutiendo estas cosas. Critican a Daniel, critican las profecías, no, que se las escribieron después de que pasó todo. Eso se llama alta crítica. Nosotros no escuchamos la alta crítica. Cuando usted escucha alta crítica, son los escépticos. Son gente que ni siquiera es nacida de nuevo, pero son teólogos. A lo único que se dedican es a entender racionalmente las Escrituras, sin el poder del Espíritu Santo. Ellos tienen una espada, pero no es del Espíritu. Tienen una espada humana. Y 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermano, lo hemos presentado como ejemplo en mí y en Apolos,
por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, fíjese qué importante esto, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuántas veces hemos escuchado y todavía se escuchan predicadores hablando, si no es de los extraterrestres y de esto y de cosas que no están escritas, sin embargo son conjeturas humanas? Si nosotros queremos tener una espada con filo, lo que tenemos que acostumbrarnos es ser como los de Berea. Dice, a ver lo que está predicando el pastor, vamos a ver si está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no hay que oír eso. Por eso hay que descartar un montón de predicaciones y de cosas que aprendimos en algún momento que hoy no las podemos mantener. Este es el lugar más seguro, ya lo vamos a ver también en la Escritura. No pensemos más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos con otros, porque imagínense que yo le diga, miren hermanos, el Señor me habló anoche, y se escucha tan seguido esto, y Dios me dijo, cómprate esa propiedad, y yo le hice caso. ¿Cómo sabemos todo que Dios le dijo? No sabemos. Entonces todas esas cosas que la gente dice y Dios me dijo, ese Dios me dijo es la excusa para hacer lo que yo tengo gana. Hermanos, cuidado con el Dios me dijo. Y mucho cuidado con el Dios me dijo que te diga. Cuando usted escuche una persona así, corra. Dios me dijo que te diga, corra. Porque sí existe la exhortación, pero la exhortación es en el ámbito de la iglesia y también dentro de la palabra y la escritura del Señor. Así que olvídese de todo eso que yo estoy esperando que alguien me dé una palabra de dirección para mi vida. La tenés escrita, mi hermano. Ahí tenés toda la dirección para tu vida. Y consulta a tus pastores que con la Biblia abierta. Por eso a mí no me da vergüenza leer más de 30 pasajes todos los domingos. Yo todo lo tengo que fundamentar con la Escritura. Yo he visto que se lee un solo versículo, después una hora hablando de cosas que a mí me pasaron, la historia cuando yo era chiquito, a mí me pasó esto, y usted no sabe, y tomamos cosas que leímos de libros y no estamos hablando de la Escritura, no estamos hablando de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La pasamos genial, la pasamos bomba, pero la palabra no cortó, la palabra no penetró, la palabra no me transformó, porque lo que nos transforma es la palabra revelada. No la historia que contó el pastor, porque aunque podemos contar una historia y no está mal, pero eso no es lo que transforma. Lo que transforma es la palabra utilizada por el Espíritu Santo. Entonces ahí también nos ahorramos de que hay un montón de envanecidos diciéndole a los demás que Dios les habló a ellos y a los demás no. Es una excusa para manipular a otros. Es por eso que solamente predicamos el Evangelio. Solamente tenemos que hablar lo que está en las Escrituras. No suponemos nada. No hacemos conjeturas que no se puedan probar y que no se puedan respaldar por las Escrituras. No decimos nunca, Dios me reveló. No, pude entender. Y si digo sobre la revelación, entiéndase revelación no como una nueva revelación aparte de la Escritura, sino una profundidad en lo que está escrito. Ahí sí es lícita la palabra revelación. Revelación es alumbramiento de ojos. Revelación es pude entender este texto con mayor profundidad. No, Dios me reveló algo que no está escrito. Eso es herejía, eso no es revelación. Y no le añadimos, dice, ni le quitamos. No le añadimos ni le quitamos. Cuarta característica de la espada que tenemos, es suficiente. Mire, hay religiones como los mormones que no alcanza la Biblia, le tuvieron que agregar el libro del mormón. Los testigos de Jehová tuvieron que agregar a la traducción del Nuevo Mundo, que encima que está toda torcida, la perla de gran precio, le tienen que agregar revistas y cosas para poder entender, así con un montón de religiones. Añadieron cosas a la Biblia, eso es añadirle a la Escritura. Hoy, gracias al Señor, tenemos más herramientas, hoy podemos capacitarnos a través de institutos, como vamos a hablar enseguida, pero entender que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es suficiente. Y te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué hacemos acá? Estamos trabajando esa salvación que hemos recibido. Estamos entrenándonos. Ya recibimos la justificación, pero ahora nos toca trabajar en esa santificación que el Señor nos demanda y por eso estamos aquí reunidos. ¿Qué necesito para ese trabajo? Esto que acabamos de leer, las Sagradas Escrituras, que desde niño, en este caso Timoteo, las había conocido, que lo pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, salvación y perfección
vienen por la Escritura. Y ahora sí, el quinto es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz significa que tiene eficacia, que hace para lo que fue enviada. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Viene a discernir en nosotros. Usted sabe que hay cosas que nosotros pensamos que están mal, ¿verdad? Nosotros tenemos conceptos que están errados. Hay ideas que tenemos en nuestra mente que nos están frenando porque nosotros las creemos realmente, pensamos que está bien. Pero lo único que puede venir a derribar esos conceptos equivocados es la espada del Espíritu, que puede penetrar en nuestras vidas y hacernos dar cuenta, que acá todos podemos contar testimonios de que alguna vez dijimos, yo estaba equivocado. Mirá lo que acabo de entender en la Biblia, estaba equivocado, estaba equivocada. Si eso te pasó es porque estás utilizando la espada del Espíritu, que te está penetrando y te está mostrando que estabas equivocado en un montón de cosas que estabas creyendo. Entonces, eficiente, no deja de hacer para lo que el Señor le envió, transforma al hombre, cambia el corazón, alumbra el rostro, repele la tiniebla, convierte el alma y el espíritu. Eso hace la palabra de Dios. Mire la importancia de que nosotros le demos tiempo a esa meditación. Es muy peligroso no meditar en la palabra. Número 6, es divina. Es decir, su origen no es humano. Aunque fue inspirada por el Espíritu Santo a través de humanos, no viene de ninguna interpretación privada, como dice Pedro. Vamos a leer 2 de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí lo que te está diciendo no es que usted no la pueda interpretar a la Biblia. Lo que te está diciendo allí es que la palabra no proviene de una interpretación privada de hombres. Lo que te está diciendo es que la palabra viene directamente de Dios. Eso no es algo que generó Isaías. No es algo que generó Moisés en su entendimiento, no es algo que interpretó Moisés cuando subió al monte. Él fue fiel en escribir lo que el Señor le dictó, como fueron todos los santos apóstoles y profetas del Señor. Fueron fieles, escribieron fielmente, ellos no interpretaron. Eso es lo que hace la alta crítica, ¿no? Que lo que pasa es que Moisés, como había estado en Egipto, entendía las cosas de esta manera y tratan de minar la fe de los santos para que usted y yo le quitemos el peso que tiene la palabra de Dios. Entonces nosotros no hacemos caso de la alta crítica, sí, de la baja crítica o de la crítica textual que se llama. ¿Y a qué se dedica la crítica textual, que es la correcta? A comparar las escrituras. A ver, mira, el original dice esto, a ver, esta traducción está bien traducida. A eso se dedica la baja crítica. Nosotros estamos a favor de la baja crítica, no de la alta crítica, donde están los escépticos. Entonces, fíjense que el Señor usó gente del vulgo, usó reyes, profetas, campesinos, tartamudos, cobradores de impuestos, deprimidos y gente perseguida para dictarle las escrituras. Dios usaba a lo que Él quería. Él podría haber llamado a alguno de ustedes para dictarle la escritura. ¿Por qué? Porque no lo tenía que generar usted, era algo que Él le dictaba. Él solamente requería de usted, que usted fuera fiel. Moisés era tartamudo y le dijo, no importa si eres tartamudo, vos vas a hacer todo lo que yo te diga. Otro era cobrador de impuestos. Unos eran los hijos del trueno, unos eran unos bravos, todo eso utilizó el Señor para poder utilizarlos, hermanos. Si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, Él puede usarnos. Él te va a usar. Él nos va a usar si nosotros somos fieles a la palabra de Dios. Ahora, en el momento que nosotros empezamos a inventar, a escuchar cosas que dicen algunos y a tomar eso como palabra de Dios, es ahí donde nosotros nos estamos desviando de lo que el Señor quiere que hagamos. Las Escrituras condenan a todo hombre, por eso es que no puede haber venido de los hombres. Nosotros decimos eso lo escribieron los hombres, pero si la Biblia condena al hombre. Fíjese, usted lea la Biblia y es todo un problema del hombre y del pecado del hombre. Y habla de la condenación del hombre.
O sea, ¿cómo el hombre va a escribir en su orgullo algo que lo condene? Eso es lo primero que nos muestra que la Biblia no es de interpretación privada y humana. La Biblia es divina y proviene directamente del Señor. Aparte, si el Señor quiere mandar un mensaje y un recado, ¿usted se piensa que un hombre va a poder entorpecer el mensaje que Dios quiso enviar? Sí, están los falsos ministros, los que quieren enturbiar el mensaje. Pero si Dios hace que te va a mandar a vos y te va a mandar a que lleves un mensaje, lo vas a llevar. Porque Él no va a permitir que algo que Él utilizó para escribir un mensaje lo haga mal. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Si no, entonces Dios está perdido, porque si todos nosotros hacemos todo mal, hermanos, ya no hay esperanza. Porque el hombre va a enturbiar el mensaje siempre, ¿no? Hay fieles, hay gente fiel todavía. Esa fue la gente que escribió la Biblia. Esos fueron los hombres que Dios utilizó para que nos llegara. Y por último, el 7, la palabra, la espada del Espíritu de la que estamos hablando, hace retroceder las tinieblas. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estése atento a la palabra. No puede perder el brillo la palabra para tu vida. Estése atento. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren una palabra profética? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Hay un predicador que dice, ¿querés escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Querés escucharla en voz alta? Léela en voz alta. Ahí está la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Entonces, mi hermano, para ser un discípulo que use bien la palabra de verdad, se debe estudiar. Lamentablemente, la experiencia de las iglesias cristianas es de gente improvisada, pastoreando, enseñando, gente que no estudió, que fueron simplemente autodidactas. Y yo quiero traer un poquito de luz sobre ese asunto que también charlábamos con Fabián en esta semana, sobre el tema de desafiarnos a estudiar. Tenemos que desafiarnos a estudiar. Mi recomendación es estudiar formalmente en un instituto, en seminarios aprobados de confianza doctrinal. Animamos a la iglesia a que estudie. Animamos a que puedan estudiar de una manera formal. Ya hay algunos hermanos que están estudiando y otros que están pensando seriamente en entrar a seminarios a estudiar. Hermanos, yo los animo a todos, hasta que tengamos lo nuestro, estudie en los institutos que recomendamos como iglesia. Ese es uno de los objetivos, tener nuestro instituto bíblico. Yo creo que la iglesia lo tendrá en unos meses o años, pero mi hermano, mientras tanto, estudiar formalmente, aunque para un tiempo pueda haber servido ser autodidactas. Los tiempos actuales requieren profesionales de la palabra. Por causa del avance de la mentira, hoy tenemos hasta la inteligencia artificial. Hay sermones por inteligencia artificial. Hay iglesias de la red. Hermanos, tenemos un montón de cosas peligrosas. Si nosotros no estudiamos, cualquier cosa puede engañarnos. Se vienen tiempos mucho más peligrosos que los que estamos viviendo. Entonces estudiemos, preparémonos. No te sirve ser un teólogo discutidor de redes sociales. Hoy todo el mundo dice algo en las redes sociales, todo el mundo discute. Gente que ni siquiera son miembros de iglesia, porque si siquiera fueran miembros de iglesia, gente que no son miembros de iglesia son los principales discutidores en las redes sociales. Porque ahí no importa si sos pastor, si sos el hermanito, si estás en fornicación, cualquiera discute y pelea. Entonces, y eso no significa que no las usemos. Hay que usar las redes sociales, es una buena herramienta para proclamar la verdad. Pero usted tiene que saber que hay un montón de gente que no estudia, que no sabe, gente en tinieblas que va a discutir. Tranquilo, no importa, eso estuvo siempre y siempre va a estar. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de utilizar canales para proclamar una verdad. Eso es muy importante. Entonces, no te sirve escuchar 10 sermones diarios en YouTube si no estudias formalmente. Yo le puedo asegurar de que todos esos discutidores de internet no estudiaron jamás. Y más, si hubieran estudiado no estarían discutiendo allí las cosas que discuten. Hoy quieren y anhelan obispado y pastorado muchas personas, y está bien, yo animo personas que anhelen obispado y pastorado, pero tienen que estudiar en institutos recomendados por la iglesia. Si ustedes quieren estudiar y anhelan el obispado y el pastorado. Uno de los errores de tiempos atrás es de que, bueno, más o menos conocía la Biblia, listo, es pastor.
más o menos conoce y es buena gente y listo, pinta como para que predique. Esos tiempos de mediocridades terminaron. Hay que estudiar, hay que prepararse. Y ahí fíjese, se terminan todos los problemas. Porque si todos estudiamos lo mismo, ¿qué discusiones van a haber? ¿Qué divisiones van a haber? Ninguna. Entonces es importante que estudiemos y que nos preparemos. Cuando vemos el soldado y su espada, vemos que estudiando allí un poquito en la historia, los soldados tenían dos espadas. Tenían una grande, que se usaba con las dos manos, era pesadísima, era enorme, y tenían, esa era genérica, y una más pequeña, que era usada con una sola mano, que era como una pequeña daga. Esa pequeña daga es la espada a la que se refiere Pablo aquí. Es una espada más precisa. Efesios habla de esa espada, no está hablando de la grande, está hablando de la que en una mano tenía el escudo y en la otra tenía la daga. Entonces se peleaba de esa manera. Era más quirúrgica, más fácil de usar. La otra era muy grande. Esa se usaba cuando estabas arriba de un caballo o en ciertos momentos de la batalla. Pero tenemos que aprender a usar la espada del Espíritu. Es una palabra ágil, quirúrgica, que sirve para muchas cosas en la vida. Es fundamental para resolver asuntos de la vida, para atacar y para defender. Es un arma espiritual de ataque y defensa. Vamos a ver lo que Pablo dice respecto de nuestras armas. 2 Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Acá el arma, la espada que nosotros tenemos es para la destrucción de estas cosas que va a decir Pablo aquí. Para la destrucción de fortaleza. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjese para qué sirve esa espada ágil que el Señor nos ha dado, que es la espada del Espíritu. Todo cristiano tiene que aprender a usarla. No es solo para un maestro, no es solo para un pastor o un predicador, es para todo cristiano. Porque usted va a necesitar esta espada todos los días de su vida. Cada minuto del día necesitamos de esa espada. Van a venir pensamientos, van a venir argumentos, van a venir altiveces, fortalezas mentales que usted va a tener que saber derribar. Y si usted no sabe usar la espada, si usted no tiene conocimiento de la Escritura, por el Espíritu Santo usted va a sucumbir frente a las presiones que las tinieblas, que son, hermano, crueles, y lo único que quieren es verte muerto y destruido. Las tinieblas quieren ver tu familia destruida, quieren ver tu cuerpo destruido, quieren ver tus hijos destruidos, quieren verte a vos destruido. Eso es lo que quieren las tinieblas. Algunos se han olvidado de la guerra espiritual, se han olvidado de la lucha espiritual. Están tan ciegos que creen que es Dios en contra de ellos. No es Dios en contra tuyo. Son las tinieblas que saben que porque tienes el Espíritu Santo quieren avergonzar el nombre del Señor. Entonces la espada sirve para el ataque, para destruir fortalezas, argumentos y altiveces. Y estas cosas se levantan en contra de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. La guerra espiritual es que no conozcas a Cristo. Ese es todo el objetivo de las tinieblas. Solo la palabra de Dios las puede derribar. No es con enojo, no es con grito, no es con peleas, no es con recomendaciones humanas, no es con filosofía. Muchos de ustedes están tratando de ganar la batalla espiritual con gritos y enojos. No es con nuestros enojos. Algunos quieren trabajar con sus hijos y solamente han utilizado armas carnales. Enojos, peleas, gritos, disciplinas, pero no están usando la palabra de Dios. Lo que derriba los argumentos, las altiveces y las fortalezas es la palabra de Dios. Una sola palabra de Dios bastó para sanar al centurión. No, Señor, no vengas a mi casa. Di la palabra. Una sola palabra tuya bastará para sanarla. Pero es una palabra en el Espíritu. Es una palabra revelada por el Espíritu. Es tremendo lo que puede hacer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la crisis del cristianismo actual? Es que han dejado la palabra de Dios y la han cambiado por los libros de motivación de un montón de hombres, hablando de cosas. Y yo estoy haciendo, miren, me estoy escuchando algunos mensajes de toda esta gente, porque a veces digo, Señor, no estaré yo equivocado, no seré yo el que está muy chinchudo. No, los escuchás hablar, no, predican la palabra. Y digo, Señor, pero está tan ciega la gente que cree que eso es el evangelio. Entonces, ¿sabe por qué la gente escucha eso? Porque no conoce el verdadero evangelio. Cuando usted conoce el verdadero evangelio, va a aprender a
discernir cuando lo están haciendo perder el tiempo con un mensaje. También sirve para defensa, le dije. Necesitamos aprender a defendernos. ¿Cómo me defiendo yo con la palabra de Dios? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo los pensamientos, eso es defendernos. Porque como dijimos la semana pasada, va a venir el pensamiento sobre tu vida. Y cuando viene el pensamiento y usted lo comienza a acariciar y a aceptar, y usted no lo lleva a someterlo a Cristo, sonaste. Eso enciende un fuego en el alma, empieza a generar algo en el cuerpo y termina cometiendo el pecado que a la postrer termina produciendo la muerte. Entonces, ¿cómo hago yo? La palabra, hermano, la palabra es lo único que yo puedo utilizar para traer todos mis pensamientos sujetos a Cristo. Todo creyente que recibe el Espíritu Santo recibe la espada. Todos la tienen. Todos tenemos la espada. No hay alguien que no tenga espada. El problema es que podemos tener la espada sin filo. Eso es otra cosa. Una espada sin filo te cuesta mucho usarla. Cuesta mucho trabajo hacer la tarea que tenemos que usar. Y saber usar la espada depende de qué tan diligentes seamos en conocer lo que el Espíritu Santo nos dice al leer las Escrituras. Usted ya tiene la palabra. Usted la tiene en su interior. Dice que ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. La palabra nos ha sido dada. Ahora hay que sacarle filo. Y le sacamos filo cuando leemos la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, meditando y que eso se empiece a revelar a nuestras vidas. Allí comenzamos a sacarle filo a la espada. Cuánto escudriñas, cuánto meditas, cuánto profundizas y cuán fiel eres a lo que está escrito. Para eso estamos los pastores y los maestros, para que cada cristiano aprenda a usar la espada del Espíritu. Uno de los grandes problemas en la predicación moderna es que le dan todo deglutido ya a las personas. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. No, enséñala. Los pastores estamos para guiar a las ovejas al pasto, que es Cristo. El problema es cuando nosotros queremos que la gente venga a nosotros, y eso es lo que ha pasado, que los líderes, grandes líderes endiosados, se han puesto en el lugar de Cristo y quieren ser ellos. Los reverenciados son las grandes celebridades porque se han puesto en el lugar de Cristo. Esto es como a los que saben de fútbol, dicen que cuando el árbitro pasa desapercibido es porque dirigió bien. No fue la estrella el árbitro, no se mandó macanas. El árbitro tiene que pasar desapercibido. Los predicadores tenemos que pasar desapercibidos en el sentido de que tenemos que llevar a la gente a Cristo y que el glorificado sea Cristo. Todo pasa por la mente del cristiano. Vamos a ver un poquito el ataque. Con las palabras podemos abrir un corte en las tinieblas. ¿Qué es atacar? Con la palabra de Dios le hacemos un corte a las tinieblas. No es ir a pelear con carne y sangre, lo dice Pablo, lo hemos estudiado. No es ir a pelear con la palabra con la gente. Es que cuando tenemos la palabra revelada, le hacemos un corte a las tinieblas y hacemos que cuando cortamos con la palabra predicada y entendida, la gente es libre en sus pensamientos y la gente es libre, sale de las tinieblas y pasa a salvación. Dios nos utiliza por la locura de la predicación. Dios nos va a utilizar por la locura de la predicación. Y aunque así funciona, cuando un predicador te da una palabra o dice una palabra predicando, muchas veces esa palabra nos ayuda, nos libera, pero esa no es la constante. Por eso hay gente que quiere vivir siempre del predicador. Hoy, ¿qué me va a decir Dios hoy día? No. Dios cada tanto usa un predicador, te da una palabra, te enciende una chispa, pero después te manda a que usted sea la persona que escudriña las Escrituras. Hay gente cómoda que nunca escudriña las Escrituras, nunca medita y siempre está buscando. Por eso se escuchan 100 predicadores todos los días, porque no quieren ellos meditar, no quieren profundizar en la Escritura, no buscan la revelación. Entonces es más fácil escucharte 10 sermones por YouTube que irte media hora o 15 minutos en paz y en tranquilidad a escudriñar las Escrituras. No es escuchando sermones, tampoco está mal escuchar sermones, pero como siempre digo, el sermón es como la ignición, es lo que te enciende la chispa para que vayas a hacer lo que tienes que hacer con la palabra. Siempre me acuerdo cuando leí por primera vez Romanos 6:6. Ese para mí fue una experiencia, entender Romanos 6:6. Se lo voy a leer para hacerle acordar. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea desactivado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos quieren dejar de pecar? Cuando uno entiende, cuando eso se transforma en una espada que te corta, dice, pero
ese viejo hombre que yo tengo y que está viciado conforme a deseos engañosos y que le gusta pecar, que está inclinado a pecar, cuando yo pude entender que fue crucificado juntamente con Cristo, algo pasa. Pará, eso que me lleva a pecar ya está muerto. Y fíjese lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que este cuerpo que le gusta o que siempre es esclavo del pecado, ya no peque más. Entonces fíjese, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si alguien aquí está viendo que su cuerpo es esclavo del pecado, lo que tiene que hacer es buscar una revelación, un rema de este versículo que lo hemos leído cientos y miles de veces, para que usted pueda entender que esa naturaleza que a usted lo lleva a pecar, ya fue crucificada con Cristo. Y que cuando nosotros creemos eso, lo que Pablo está diciendo, cuando usted cree eso, el cuerpo que era esclavo del pecado ahora queda desactivado y deja de ser esclavo del pecado. Eso fue una liberación para mí. ¿Pero qué fue? Fue un rema. Fue una revelación de la palabra, no fue algo así a la ligera. Yo había leído ese pasaje 1000 veces, pero cuando esa palabra por el Espíritu Santo cobra vida dentro de nosotros, se transforma en algo que usted puede experimentar. Porque la palabra es viva y eficaz. Porque la palabra es inerrante. Porque la palabra es infalible. Porque la palabra te lleva a donde dice que te va a llevar. Ahora, esa experiencia es la que tenemos que tener todos nosotros. Que esa experiencia sea viva y no sea otra vez. Porque cuando estamos así es porque estamos mal con la palabra. Otra vez el pastor, ¿cuántas veces va a predicar lo mismo? Por eso que fíjese qué está pasando con el cristianismo moderno. No, hay que ponerle luces de colores. Hay que ponerle humo. Hay que decir que Dios tiene lo mejor para su vida. ¿Y eso por qué? Porque ya se perdió el deseo, el sabor de la palabra revelada. Y cuando se pierde la palabra revelada, que es espiritual, ya lo único que queda es activar el alma y las emociones de la gente. Y ese es el engaño en el que todos nosotros podemos caer. Porque aunque acá no pongamos ni luces, ni humo, que ahí las tenemos, mira, ahí las podemos poner si queremos. Aunque no hacemos eso, puede que seamos unos aburridos todos los domingos porque ya la palabra no me hace nada. Yo necesito algo nuevo, algo diferente. ¿Qué nuevo y qué diferente usted necesita? Más que la palabra revelada del Señor. Eso es lo que tiene que movilizar una iglesia, mi hermano. Leímos Hebreos 4:12, lo leemos de vuelta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.